Hemos venido hablando acerca de los fundamentos de la fe. ¿De cuáles se acuerdan? ¿De cuáles hemos visto? Hemos visto 6. ¿Cuáles son esos 6 que hemos visto? Por lo menos díganme uno, a ver. Teología, cosmología, antropología, angeología, bibliología, falta uno, demonología. Excelente. Bibliología, la palabra de Dios. Teología, el Dios de la Biblia. Cosmología, el Dios del universo de Dios. Antropología, la imagen de Dios. Angelología, el ejército de Dios. Y demonología, el ejército enemigo. ¿Quién ha sido bendecido con estos 6 temas que hemos compartido? ¿A quién les ha hablado la palabra de Dios? Me quedé solo, casi no escucho. Amén, amén, así es. Creo que todos hemos sido bendecidos. El Señor nos ha hablado de diferentes maneras y hemos podido disfrutar de la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, hoy el tema es relacionado con el del domingo pasado. ¿Quién estuvo aquí el domingo pasado? Poquitos estuvieron el domingo pasado. Bueno, ¿quiénes vieron el video de la prédica después, en casa? De los que no vinieron. Ok. ¿Por qué les hago esta pregunta? El domingo pasado, por cosas que no sabemos, o que más o menos sospechamos, el video quedó sin audio. El video que estamos grabando en este momento quedó sin audio. Entonces tuve que grabar nuevamente la prédica. O sea, prediqué 2 veces el domingo. Y esto lo hice porque sé de la importancia de la palabra del Señor. Y no podíamos privar a los hermanos que por una u otra razón no pudieron venir. Igual teníamos que hacer el esfuerzo para que ellos también pudieran escuchar la palabra. Entonces, hoy nos corresponde hablar sobre la amartiología. ¿Han escuchado ese término? ¿No? Bueno, vamos a traducir ese término y el título es La separación de Dios por causa del pecado. Eso es lo que significa ese término. Entonces, el pecado es uno de los conceptos centrales de las Escrituras. Pues no solo afectó la relación del ser humano con Dios, sino que también desfiguró toda la creación. Entonces, la amartiología es el estudio del pecado, su origen, su naturaleza y sus consecuencias. A lo largo de la historia, muchas filosofías han intentado minimizar o relativizar el pecado, o sea, hacerlo relativo. Pero la Biblia nos enseña claramente que el pecado es la transgresión de la voluntad de Dios y la principal causa de separación entre Dios y el hombre. Entonces, hoy vamos a profundizar en el entendimiento bíblico sobre el pecado. Hace unos meses estábamos acá en la iglesia y un pequeñito de la iglesia le hacía la pregunta a la mamá. Ese pequeñito vino y le preguntó a su madre y le dice: mamá, ¿por qué si Dios es tan bueno, creó el pecado? ¿Por qué si Dios es tan bueno existe el pecado? Y la mamá no encontró qué responderle a ese niño. La mamá se quedó en silencio y le dijo: vamos a estudiar a ver acerca de qué se trata, de dónde nació el pecado, cuál es el origen del pecado. ¿Será que nosotros conocemos el origen del pecado?
Hoy vamos a profundizar para tener ese entendimiento bíblico sobre la realidad del mal, el origen del pecado, su transmisión, sus consecuencias y la única solución providenciada por Dios, la obra redentora de Cristo. Tenemos un texto base para esta mañana, que es Isaías 59, 1 y 2. Como la semana pasada tampoco les di los textos a los hermanos del sonido, porque no quiero que se me distraigan en la pantalla, porque a veces por volver a ver la pantalla, volvemos a ver para otro lado, volvemos a ver el hermano que está en el sonido, y nos vamos acerca de lo que estamos escuchando. Igual que la semana pasada, yo voy a pasar todos los versículos que vamos a compartir esta mañana, para que los tengan ahí. Entonces, dice la palabra del Señor: la mano del Señor no está encogida. El poder del Señor no se ha reducido para que no puedan salvarse. Ni su oído está sordo para que no pueda oír. El oído de Dios no está cerrado. No hay impedimento de parte de Él. Pero vuestras maldades hacen separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados esconde su rostro de vosotros, de modo que no los oye. Acá cuando el texto está diciendo esconde su rostro de vosotros, es una forma de juicio que está emitiendo el Creador. Y viene la primera pregunta: ¿el mal existe? ¿Será que verdaderamente existe el mal? Bueno, amados hermanos, para responder esta pregunta, vamos a tener que pedir ayuda. Y vamos a hacerlo a la teodicea. Y quizás te preguntes, ¿pero qué es la teodicea? ¿Con qué se come eso? Es una rama de la teología y la filosofía que busca responder a la cuestión del problema del mal. Es decir, cómo armonizar la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno con la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo. ¿Qué dice la teodicea? Es imposible negar la existencia de Dios. Es imposible negar la existencia del mal. Tanto Dios como el mal existen. Esto conforme a las Escrituras y la experiencia humana. Vean lo que dice el ateísmo. El ateísmo niega a Dios, sin embargo, reconoce el mal. El panteísmo enseña que todo es Dios y que el mal es una ilusión, pero esto es algo que la Biblia no respalda. La Biblia no enseña ni dice que el mal es una ilusión. Las Escrituras afirman la existencia tanto de Dios como del mal. Y hay versículos, hay pasajes donde podemos comprobarlo. Génesis 3, Juan 1:2, Efesios 6:12. Todos estos pasajes hablan acerca del mal. Pero ¿qué es el mal? El mal es la ausencia o perversión del bien. Así como la oscuridad es la ausencia de luz, el mal surge cuando hay un alejamiento de Dios. Cuando nosotros hay espacios en nuestro cuerpo que solamente pueden ser llenados por Dios. Y si usted no los llena de Dios, ¿de qué se van a llenar?
de aquello que no es Dios, del mal. Entonces, el pecado ocurre cuando la voluntad de Dios es rechazada. El mal se manifiesta en la violación de la voluntad de Dios. Y apenas estamos introduciendo el tema, así que no se preocupe si todavía no está entendiendo o no está captando por dónde va el tema. Romanos en su capítulo 12, en el versículo 2, nos dice: y no nos conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. El mal no es una entidad independiente, no es algo que tenga voluntad propia. El mal va a llegar cuando usted no se llene de la presencia de Dios en su vida. El mal va a llegar cuando usted haga ayuno de oración, ayuno de palabra, ayuno de congregarse. Ahí es cuando el mal va a entrar en su vida. Cuando usted haga ese tipo de ayuno. Y al decir ayuno me estoy refiriéndome a que no oramos, a que no tenemos intimidad con Dios, a que no leemos la palabra. A ese ayuno me estoy refiriendo. El mal no es una entidad independiente, él no es una fuerza autónoma, sino un desvío del propósito divino. Y existen varios tipos de mal, y es necesario conocer cuáles son los tipos de mal. Vamos a ver el primero. El primero es el mal cosmológico. No es mal en sí mismo. El universo fue creado y es mantenido a partir de agentes contrarios. Todas las cosas creadas son esencialmente buenas en su naturaleza y propósito, como por ejemplo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los protones, electrones, positivo, negativo. Todo fue creado con un propósito. Es necesario para producir energía cósmica y existencial. Forma parte del funcionamiento del universo. Ejemplo, fuerzas de la naturaleza como la electricidad y la gravedad, todas creadas con un propósito. El segundo mal es el mal ontológico, que tampoco es mal en sí mismo. La libertad exige la posibilidad del bien y del mal. Dios creó a los ángeles y a los hombres con capacidad de decidir. Le dio libre albedrío. Pero ese libre albedrío, como lo estábamos estudiando el viernes en la reunión de hombres, no es otra cosa que una libre decisión fundamentada en los principios bíblicos, consultando la Biblia. Lo que voy a hacer agrada a Dios, es de provecho para mi prójimo. Lo que voy a hacer es bueno, agradable y perfecto. Ese es el libre albedrío. Libre albedrío no es libre de consecuencia. No dice que es libre de pecado. No dice que es libre de culpa. Lo que implica es la responsabilidad de nuestros actos. Ese es el libre albedrío. La responsabilidad de nuestros actos. Entonces, viene un tercer mal, que es el mal moral. Y este resulta de las decisiones erradas de los agentes morales, que son los ángeles y los humanos, yendo contra el carácter de Dios. Vean lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor vio que la maldad del hombre en la tierra era grande,
y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente mala. ¿Han leído ese pasaje? Está en Génesis, en el capítulo 6, versículo 5. Y el Señor vio que la maldad del hombre en la tierra era grande, y toda la imaginación de sus pensamientos, de su corazón, era continuamente mala. El cuarto mal es el mal natural, y este se refiere a los desastres naturales, a las enfermedades y en sufrimientos no causados directamente por las decisiones humanas. Lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Desastres naturales, que no son causados necesariamente por el hombre. La relación entre el dolor y el mal, no todo el dolor es malo en sí mismo. El sufrimiento puede tener un propósito redentor. Vean lo que dice la palabra. Sabemos que Dios hace que todas las cosas concurran para el bien de aquellos que lo aman, de los que son llamados según su propósito. Pero ¿y entonces de dónde viene el origen del mal y cuál es su relación con Dios? Porque hasta el momento estamos hablando de muchas cosas y todavía no hemos visto cuál es la relación, qué relación tienen. Dios no creó el mal moral. Ya vimos en una de las prédicas de cosmología, antropología, que todo lo que Dios creó era bueno. Y en el caso del hombre, muy bueno. Dios es santo y no puede crear el mal moral. El origen del mal está en las criaturas, no en el Creador. Satanás fue el primer ser en transformar el mal potencial en un mal moral. La semana pasada leíamos este pasaje de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hija de la aurora? ¿Cómo fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y me sentaré en el monte de la congregación, en las regiones más remotas del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero serás derribado al Seol, a lo más profundo del abismo. Y el hombre siguió el mismo camino al elegir desobedecer a Dios. ¿Quién fue el primero en elegir desobedecer a Dios? Fue en el Edén, Adán. Pero ¿sabían ustedes que hay un tipo de mal que sí tiene su origen en Dios? Vimos 4 que no, pero hay uno que sí tiene su origen en Dios. Y la palabra de Dios dice en Isaías: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. Yo soy el Señor que hace todas estas cosas. Y ese mal que habla acá, la palabra del Señor, es el sufrimiento. Ese es el mal que tiene su origen en Dios. Ese mal se caracteriza por situaciones adversas en la vida del ser humano, como manifestaciones de la justicia divina. ¿Por qué? La justicia divina limita la proliferación del mal moral, restaura el gobierno de Dios y el orden del universo. La disciplina lleva al hombre al arrepentimiento y al bien. La palabra del Señor en Hebreos dice: porque el Señor al que ama, disciplina.
Dios permite el sufrimiento para que la humanidad comprenda las consecuencias de su pecado y reconozca su necesidad de redención. Por eso fue creado este mal que es el sufrimiento, para que comprendamos las consecuencias de nuestro pecado y la necesidad de un redentor. Por eso fue creado. No es que a Dios se le escapó que en toda la creación Dios no pensó en que el hombre podía pecar, en que el hombre iba a desobedecer, en que el hombre se iba a desviar. Ya eso ya estaba contemplado por Dios. Y Dios lo permitió para hacer una obra más grande todavía, para enviar a su Hijo a redimir los pecados del hombre. Entonces, pero pastor, entonces, ¿cómo queda la bondad y el amor de Dios en medio del mal? Porque decimos que Dios es amor, que Dios es misericordia. Tenemos tantos atributos de Dios. Entonces, ¿cómo encaja todo esto con Dios? Dios suple todas las necesidades de la creación. Él hace llover sobre justos e injustos. La palabra del Señor dice, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El mayor acto de amor de Dios fue proveer la salvación a los pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿podría Dios eliminar el mal del universo? Creo que es una buena pregunta. ¿Usted se la ha hecho alguna vez? ¿Podrá Dios, en su inmenso poder, eliminar el mal? Claro que podría hacerlo, considerando que Dios es soberano, considerando su poder, su amor y su misericordia. Claro que puede hacerlo. Y a la vez no, porque Él eligió crear a los ángeles y a los hombres en libertad, permitiendo el mal, pero con un plan de redención antes de la fundación del mundo. Y eso está en Efesios, en el capítulo 1, versículo 4. Igual ahí se los voy a compartir para que después lo busquen. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía la cura para el mal. Ya Dios había pensado en enviar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya sabía cuál iba a ser nuestro libre albedrío. Él ya sabía cuáles eran las decisiones que nosotros íbamos a tomar. Y dice la palabra del Señor en 1 de Pedro: pero fuisteis rescatados por la preciosa sangre, como de un cordero sin defecto y sin mancha, la sangre de Cristo, conocido ya antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos en vuestro favor. Pero hay una buena noticia aún. El mal será completamente erradicado en el futuro. El mal no va a prevalecer. Y dice Apocalipsis: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Ay, ay, ay. Ellos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Wow. Qué dura esa palabra. ¿Y nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? Si eso va a pasar con el falso profeta, con la bestia, ¿qué va a pasar con nosotros? Y vean lo que dice Apocalipsis: Él enjuagará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, Dios no creó el mal, pero lo permitió dentro de su plan redentor.
Él usa incluso el sufrimiento para sus propósitos y promete una restauración final. Podemos confiar en que en el tiempo correcto Él traerá justicia y restablecerá toda la creación. Pero quizás te siga preguntando cuál es la naturaleza del pecado. Porque hemos estado viendo muchas cosas, que Dios tiene un plan, que hay un propósito, que hubo un redentor, que va a haber un final para el mal, para el pecado. Vamos a ver cuál es la naturaleza del pecado. Cómo la Biblia define el pecado. Porque a veces nos quedamos cortos con las definiciones que tenemos de pecado. A veces creemos que es solamente la desobediencia al pecado que Dios castiga. Y no, hay 5 formas en que la Biblia lo define. Número 1, errar en el blanco. Falla en cumplir el propósito de Dios. A eso se refiere errar en el blanco. La número 2 es la transgresión, sobrepasar el límite establecido por Dios. Número 3, iniquidad, rechazo deliberado de la voluntad divina de Dios. Número 4, rebeldía, desafío a la autoridad de Dios. Número 5, desobediencia, negarse a escuchar y seguir la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos entender la universalidad del pecado? ¿Cómo podríamos hacerlo? Vemos que la palabra de Dios dice, todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Romano nos dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, juntos se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien, ni uno solo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es que el pecado, hermanos, nos alcanza en todas las áreas de la existencia humana. No es solamente en una sola área, es en todas. Es en todas que nos va a afectar. El domingo pasado yo les hablaba acerca de los ataques espirituales que pudieron haber tenido para llegar ese día al culto. Y hablábamos y muchos me comentaban, pastor, yo estuve en una lucha, pastor, yo pasé esto, pasé lo otro. Fue algo tremendo, fue algo duro. Pero hermanos, eso no sucedió solo ese día. Eso no fue solo el domingo. El enemigo comenzó a trabajarte probablemente desde el domingo anterior que usted salió del culto. Poquito a poco comenzó a indisponerlo para que el domingo pasado usted no pudiera venir. Porque él no te va a atacar de un solo, él poquito a poco te va poniendo las cosas, te va sugiriendo las cosas. Ay no, qué pereza, vea, hoy duraron tanto con la prédica. Y el otro domingo va a ser peor. Qué cansado. Y comienza a ponerte esos pensamientos en la mente, de modo que cuando llega el domingo que usted tiene que venir al culto, estoy cansado. Qué pereza. No, esto no me gusta. Es que hace frío, es que llueve, es que hace sol, es que hace hambre. Todos son excusas o argumentos que el enemigo nos pone a la hora de que nosotros queremos congregarnos, a la hora que queremos leer la Biblia, a la hora que queremos orar, a la hora que queremos adorar al Señor. Todos estos argumentos los trabaja el enemigo en nuestra mente. Y si nuestra mente no está llena de la palabra del Señor, todos esos ataques, todos esos pensamientos se van a alojar en nuestra cabeza. Ahí van a estar. Entonces, el pecado alcanza todas las áreas de la existencia humana. El intelecto, la mente oscurecida.
Vean lo que dice la palabra del Señor. Así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Las emociones, corazones inclinados al pecado. La palabra de Dios dice, el corazón es engañoso e incurable. Más que todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo? Número 3, la voluntad. Esta es esclavitud al pecado. La palabra del Señor dice, Jesús continuó, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo ocurrió la transmisión del pecado? ¿Cómo ocurre? Hay un pecado que es el pecado imputado, y ese es, podemos decir que de la culpa de Adán fue atribuido a toda la humanidad, el pecado original que llamamos. Esa es la primera transmisión del pecado, ese pecado original que viene por causa de Adán y su desobediencia. Pero también tenemos un pecado heredado, que es la naturaleza pecaminosa que fue transmitida. El Salmo 51 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. También existe un pecado personal, porque está muy bonito decir, bueno, pecado original, en los tiempos de Adán, que yo no había nacido, ese no es culpa mía. O sea, puedo encontrar perdón por ese pecado. Luego el pecado de mis padres, bueno, tampoco es culpa mía porque yo no estuve cuando ellos estaban pecando, cuando ellos cometieron pecado. Pero ahora viene un pecado que es personal, que ese sí es culpa de nosotros, que ese sí vamos a tener una consecuencia directa a nosotros. Cada individuo peca por elección propia. Aquí no es que, es que mi mamá, mi papá eran pecadores, entonces yo voy por el mismo camino, yo peco. Y es que hay un pecado más, un pecado menos, ya traigo el de Adán. Entonces no importa. No importa, ya tengo que ir por uno, ahora voy por... Entre más lleve, como que si fuera un premio, llenar el saco para llegar con pecados. Entonces, este pecado personal, dice Santiago, pero cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. Oh, qué duro. Entonces el deseo, después de haber concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, cuando se consuma, engendra la muerte. Está fuerte, hermanos. O sea, que cada individuo peca por elección propia. Pero vean qué curioso lo que habla este versículo. Dice, cada uno es tentado cuando es atraído o seducido por su propio deseo. O sea, ya teníamos en nosotros el deseo de pecar. Y entonces damos a luz a ese pecado. Y el pecado, cuando se consuma, engendra la muerte. Pero, ¿cuáles son esos tipos de pecados personales que nosotros podríamos cometer o a los que estamos expuestos? El primero se llama comisión, que es hacer lo incorrecto. Luego está el pecado de omisión, dejar de hacer lo que es correcto.
Y luego existe otro pecado que se llama connivencia, saber del pecado del otro y no corregirlo. Saber que nuestros hijos están en pecado en casa y nosotros, siendo cristianos, no somos capaces de corregirlos, porque nos da miedo corregir a nuestra familia cuando están en pecado. Pero es más fácil llegar a la iglesia y querer corregir al hermano que se sienta a la par de nosotros. Es más fácil. Pero ¿no será que estamos siendo hipócritas? Porque si somos capaces de ver el pecado en el hermano en la iglesia, en el vecino, en el compañero de trabajo, ¿por qué no lo vemos en nuestra propia casa? ¿Por qué no lo vemos? ¿O será que somos selectivos a la hora de ver el pecado? Porque nos da igual que el vecino, que el amigo, que el compañero, que el hermano de la iglesia se enoje, nos da igual, pero no nos da igual que se enoje mi papá, mi hermano, mi sobrino, mi tío, mi nieto, póngale el nombre que usted quiera en la familia. Es diferente, pero ¿será que preferimos que se salve el hermano o que se salve el familiar? Cuando estamos haciendo omisión de pecado o selección de pecado, estamos diciendo que preferimos a los de afuera, que los de afuera sean salvos y no que se salve nuestra familia. Eso es lo que decimos cuando guardamos silencio ante el pecado que hay en nuestra casa. Yo no me imagino en aquellos tiempos de Elías que él hubiera tenido temor, que él hubiera dicho, no importa que se condenen ellos, no me interesa que se condenen ellos. Nosotros tenemos que ejercer el primer ministerio en nuestra casa. Es en nuestros hogares donde tenemos que comenzar a erradicar el pecado. Porque si no, ¿con qué testimonio vamos a ir afuera? ¿Con qué testimonio? ¿O es que creemos que nada más por llegar y decirle a alguien, hermano, arrepiéntete? Hermano, Cristo viene pronto. Bueno, Señor, yo ya hice la obra. Yo ya la hice, ahí está, ya le hablé a alguien de ti. Pero ¿será que es eso lo que realmente Dios quiere? Porque para hablar o para escuchar o decirle a alguien que es pecador podemos prender la radio y mandarle un mensaje o mandarle un audio por celular y decirle, hermano, Cristo viene pronto, arrepiéntete pecador. Ya lo hice. Entonces, tenemos varios pecados. Ese pecado de omisión, de comisión, de connivencia. Saber del pecado del otro y no corregirlo. Eso sería como apoyarlo, ¿no creen ustedes? Yo sé que un hermano mío está en pecado y yo no le hablo, no lo confronto con su pecado. Eso quiere decir que yo estoy apoyando inconscientemente lo que él está haciendo. Y eso quiere decir que el día de mañana, que es lo más preocupante, lo que debería preocuparnos, nosotros vamos a tener que estar ante la presencia del Padre, dando cuenta de aquello que dijimos, de lo que no dijimos, de lo que hicimos y lo que no hicimos. No es nada más que aquí la libramos y cuando lleguemos allá, cuenta nueva, no. Allá tenemos que llegar a dar cuenta de lo que hicimos acá. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Primer consecuencia, la separación de Dios. El pecado alejó al hombre de Dios. La comunión fue quebrantada. El pecado se convierte en enemigo de Dios. No hay comunión entre la luz y la oscuridad. No la hay. La segunda consecuencia, la corrupción de la naturaleza humana. El corazón del hombre se volvió perverso. La mente fue oscurecida. La voluntad quedó inclinada hacia el mal. Tercer consecuencia, esclavitud espiritual. El pecado esclaviza. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente.
Solo Cristo libera verdaderamente. Cuarta consecuencia, sufrimiento y muerte. La paga del pecado es la muerte. Toda la creación gime a causa del pecado, dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que saber que la muerte tiene 3 dimensiones. Porque a veces creemos nada más que vamos a tener una muerte física y ya, me morí, me enterraron, me olvidaron y listo, ahí acabó todo. No, hay una muerte espiritual que es la separación de Dios. Tenemos una muerte física que es consecuencia del pecado de Adán, pero también hay una muerte eterna. Y esta se refiere al destino final de los que rechazan a Cristo, de aquellos que no reconocieron a Cristo, de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Será que toda nuestra familia conoce de Cristo? ¿Será que toda nuestra familia está entendida de que va a haber una muerte espiritual, no solo una muerte física, que va a haber una muerte eterna? Son cosas que nosotros deberíamos predicarle a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Habrá un juicio y una condenación. No es como uno cree que se muere uno acá y pasó mejor vida y ya se fue directamente con Dios. Que muchos enseñan eso, pero no es así. Todos van a comparecer delante de Dios. Todos. La palabra del Señor dice: y como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, los no salvos serán juzgados en el gran trono blanco, dice Apocalipsis. Los salvos rendirán cuentas en el tribunal de Cristo, nos dice Corintios. También tenemos que saber que hay una promesa de redención. Dios prometió un redentor inmediatamente después de la caída, el segundo Adán. El sistema de sacrificios señala a Jesucristo. Los profetas anunciaron la venida del Mesías, la obra de Cristo en la cruz. Cristo llevó sobre sí el pecado del mundo. Su sacrificio fue suficiente y definitivo. La resurrección confirma la victoria sobre el pecado. Pero a veces, hermanos, nosotros somos así como muy finitos, como muy light, y solamente queremos ver lo que nos conviene. Lo bueno, el árbol se conoce por su fruto. A veces somos como muy positivos, como les hablaba la semana pasada, que hablábamos acerca de la misericordia que Dios tuvo en Job, que le prohibió al enemigo tocarlo. Y a veces nosotros decimos, bueno, Cristo llevó todo el pecado del mundo sobre sí. O sea, ya no tengo condenación, ya no hay pecado. Su sacrificio fue suficiente y definitivo, o sea, ya estoy salvo, ya con solo decir que creo en Cristo, ya. Con solo hacer una oración de confesión de fe, ya. Pero hermanos, ¿será que no tenemos que hacer nada para heredar lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Será que fue de gratis? Hay una justificación y una regeneración y una santificación. Justificación. Dios declara al pecador justo por la fe en Cristo. Ok, aquí tenemos una de las primeras cosas que tenemos que ver. Fe en Cristo. Tenemos que tener fe en Cristo para poder decir que hemos sido justificados. La regeneración es el nuevo nacimiento que transforma al pecador. Y hay una santificación que es el proceso continuo de la transformación. Hermanos,
No porque usted no peque una vez, no quiere decir que usted no vaya a seguir pecando. No porque usted haya resistido una vez, no quiere decir que usted no vaya a ser nuevamente atacado o tentado. Hechos, en el capítulo 2 nos dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro entonces les respondió, arrepentíos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento verdadero implica un cambio de mente y actitud. La salvación es por gracia mediante la fe. La salvación es por gracia mediante la fe. El pecado, hermanos, es la gran tragedia de la humanidad, pues vino a separar al hombre de Dios y trajo sufrimiento, muerte y condenación. Sin embargo, Dios no abandonó a su creación. Sin embargo, Dios sigue teniendo amor, sigue teniendo compasión, sigue teniendo misericordia. Pero ¿hasta qué momento, hermanos? ¿Hasta qué momento? La misma palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira. O sea, no quiere decir que Dios no se va a enojar, que Dios todo el tiempo nos va a tener ahí como pobrecitos, démosles tiempo, vamos a ver si cambian, vamos a ver si ya dejan de estar poniendo excusas. ¿Qué va a pasar cuando escuchemos la voz de Dios hablándonos, llamándonos, trayéndonos a cuenta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que vamos a llegar y le vamos a decir, Señor, es que yo no escuché la palabra, Señor, yo ese día no escuché, yo no sabía, no entendí qué era lo que tenía que hacer? Y Dios te va a decir, ¿y por qué no la escuchó? ¿Qué te lo impidió? Ay, Señor, es que ese día estaba tan cansado, estaba lloviendo, es que llegó mi familiar, es que llegó tu familiar a la casa a visitarte, tráetelo para la iglesia, que también reciba la palabra. Creo que esa debería ser la mejor muestra de amor que podemos dar nosotros. No podemos seguir viviendo como que si no hubiera un fin, como que si no hubiera un mañana. Nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios por lo que hemos hecho, por cada pecado que hemos cometido. Y uno de los que más afecta a los hijos de Dios es el pecado de omisión. Es uno de los pecados que más afecta a los hijos de Dios, porque omitimos muchas cosas. No queremos ser juzgadores de nuestra familia, pero preferimos que ellos sean condenados. Preferimos que ellos tengan una condenación eterna. ¿Y por qué les digo preferimos? No es porque querramos eso, sino porque cuando no les hablamos, cuando no los confrontamos con su pecado, cuando no les hablamos del fin de los tiempos, eso es lo que estamos eligiendo para ellos, la condenación, la muerte eterna. Desde el Edén, Dios planeó la redención y esta fue cumplida en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hoy tú necesitas responder al llamado de Dios, porque permanecer en la esclavitud del pecado o recibir el perdón y la vida eterna en Cristo, ¿cuál vas a elegir? ¿Permanecer en esa esclavitud del pecado o recibir el perdón y la vida eterna en Cristo? Creo que esas son dos preguntas que tenemos que llevarnos nosotros en esta mañana para ver
¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos deseando para nuestra familia, para nuestros seres queridos? La palabra del Señor es clara, hermanos. No hay comunión entre la luz y la oscuridad. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que comportarnos y caminar como hijos de Dios. No podemos darnos el lujo de ser conocedores de la palabra y que no nos importe el pecado. No importa, Dios dice que es malo pecar. La palabra dice que es malo pecar. Pero no importa, peco y rezo y empato. ¿Qué es lo que le enseñan a uno en el mundo? Tranquilo, vaya, haga lo que usted quiera. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Entonces usted vaya, peque y después viene y le pide perdón a Dios. Y ya. ¿Dónde dice la palabra de Dios que eso es así? Si hubiese sido así, no tuviéramos ese pecado original. Dios habría perdonado a Adán. ¿Por qué dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él reconocía su pecado y se humillaba y pedía perdón. Él no estaba altivo, no estaba orgulloso, él no escondía su pecado. Y cuando quiso esconderlo, Dios mandó a alguien que lo puso en evidencia. ¿Será que nosotros estamos esperando que Dios mande a alguien y nos ponga en evidencia a nosotros? Yo a eso le tengo miedo. ¿Usted sabe cuántas veces hay hermanos que se han perdido simplemente porque no han querido reconocer su pecado? ¿Cuántos ministerios se han caído porque no han reconocido su pecado? Porque llegar y pararse aquí al frente no es nada más de decir voy a ir y me voy a parar ahí y voy a ministrar la presencia del Señor, voy a cantar, voy a danzar, voy a bailar, voy a predicar, voy a orar y ya. No, hermanos. Cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor, tenemos que ser consecuentes entre lo que vamos a predicar y lo que estamos viviendo. Yo no puedo vivir una vida de pecado y venir aquí, pararme al frente y hablarles a ustedes de pecado. ¿Con qué autoridad les puedo hablar de pecado si mi vida está en pecado? Y eso es lo que nos pasa en nuestros hogares, muchas veces. Porque en nuestros hogares nos conocen, en nuestros hogares saben cómo somos, conocen nuestro testimonio. Y entonces nos da miedo que alguien llegue y nos diga, pero ¿usted qué habla? ¿Usted qué habla? Vea su vida, vea cómo es usted. Por eso nos da miedo confrontar a alguien con el pecado, más cuando nos conocen. Por eso preferimos escondernos. Por eso la pregunta de Dios para Adán fue: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Que no le hablaste a Eva, que no la previniste del pecado. ¿Dónde estabas, Adán? Si tú eras el que tenía que estar ahí. Tú eras el que tenía que hablar, el que tenía que protegerla, el que tenía que levantar la voz. ¿Dónde estabas, Adán? Y si viniéramos a estos tiempos de la actualidad, y vamos a poner un nombre, no digamos Adán, porque con Adán relacionamos allá el jardín del Edén y todo. Digamos, ¿dónde estás, Carlos? Y Carlos probablemente estaba metido en el celular, viendo sus redes sociales, mientras su familia estaba en pecado, mientras su familia era tentada a ir al pecado. Y el día de mañana vendrá el Señor y le va a decir, bueno, Carlitos, levántese, ahora sí, venga. Dígame dónde estaba usted, que no vio que su familia iba directo a la condenación eterna y usted no hizo nada. Por eso la pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y muchos dicen, pero es que Dios no sabía acaso que dónde estaba Adán. ¿Será que se escondió también? Claro que Dios sabía dónde estaba.
El que no sabía dónde estaba era el propio Adán, porque él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y por eso el Señor le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque yo te puse con una misión en el jardín. O sea, no llegaste ahí a dormir, no llegaste ahí a estar pereciendo. Te puse con una misión en el jardín. Tenías que administrar, tenías que proteger, tenías que guardar, tenías que cuidar. ¿Dónde estás que no lo hiciste? ¿Con qué misión nos puso Dios en nuestros hogares? ¿Con qué misión Dios nos llevó a nuestros hogares? ¿Será que nada más fue porque de ahí un desliz de nuestros papás en el noviazgo y entonces pum, nacimos nosotros y ahí estamos y ya? No, Dios nos trajo con un propósito. Con un propósito estamos aquí. Si Dios fue capaz de ver antes de la fundación del mundo lo que el hombre iba a hacer y por eso de una vez hizo la obra redentora, pensó en la obra redentora, ¿usted cree que usted está aquí nada más porque sí? Dios ya había pensado en usted, en lo que usted iba a hacer en su familia, en lo que usted va a hacer en su trabajo, en su comunidad, en su iglesia. Dios ya lo tenía todo establecido. Nosotros somos los que seguimos buscando el propósito de Dios para nuestra vida. Nosotros somos los que seguimos ahí. Señor, muéstrame, revélame qué es lo que tú quieres que yo haga. Háblame porque yo no entiendo. No vas a entender si no tienes intimidad con el Padre, si no lees la Biblia, si no oras. No vas a entenderlo. Si lees la palabra de Dios, todo lo que Dios creó tiene un propósito y nosotros somos creación de Dios. Tenemos un propósito establecido. Y si nosotros no cumplimos con ese propósito, el día de mañana tendremos que darle cuenta al Padre por lo que estamos haciendo, por lo que dejamos de hacer. Hermanos, no podemos seguir creyendo que el mal solo existe por existir. Hay un plan, hay un propósito, hay una razón. Y nosotros tenemos que estar claros acerca de por qué el mal existe y para qué existe. El domingo pasado veíamos que el principal propósito del enemigo, lo que hacía más feliz al enemigo, era destruir la creación de Dios, verlo arruinado, verlo en el suelo, verlo ahí en el caño tirado. Ese era el principal objetivo del enemigo. Y cuando nosotros vivimos una vida de pecado, cuando no somos capaces de obedecer a Dios, de reconocer a Dios, eso es lo que nos espera a nosotros. Eso es lo que nos espera. Y eso es lo que vamos a tener. Pero lo más preocupante, eso es lo que va a tener nuestra familia, nuestros seres queridos. Hermanos, no más temor. No más temor. Hablemos, prediquemos la palabra del Señor. A veces nosotros oramos por un avivamiento. Señor, trae un avivamiento a tu iglesia. Padre, que tu iglesia tenga un avivamiento como lo tuvieron en Pentecostés, Señor, como lo tuvieron los apóstoles, Señor, que venga un avivamiento. Hermano, el avivamiento tiene que empezar por usted mismo. Aquí empieza su avivamiento, en usted. Y de ahí, para las naciones. No es que de las naciones viene para acá. Usted tiene que ir a las naciones, porque así lo dice la palabra. Usted es el que tiene que llevar el mensaje. Usted es el que tiene que ir, el que tiene que luchar. No tiene que estar esperando a que llegue el pastor, a que llegue un profeta, o un profeta, o un bombeta, a querer decirle a usted lo que tiene que hacer en su casa. El domingo hablábamos acerca de los ataques del enemigo. ¿Quién de ustedes, si un enemigo, si un bicho, si un animal se mete en su casa, lo deja usted en su casa y usted sale por la ventana corriendo? Si el que vive en la casa es usted,
¿Ah? ¿Quién? ¿Y saben qué? ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque a veces el enemigo manda a sus secuaces a nuestra casa, a atacar a nuestra familia, y nosotros, mejor me voy porque eso me da miedo. No, hermanos, el que vive en su casa es usted. Usted es el que está llamado a hacer luz. Usted es el que está llamado a llevar la palabra del Señor a su casa. No está llamado para vivir el pecado o permitir el pecado en su casa. Usted está llamado a hacer luz en su casa. Y tiene que rechazar el pecado, porque no hay comunión entre la luz y la oscuridad. No hay comunión. Si vive un hijo de Dios en esa casa tiene que ser luz, porque ahí vive un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede sentirse cómodo viviendo en esa casa si en esa casa se practica pecado. No puede estar habitando en esa casa un hijo de Dios tranquilamente si está habiendo pecado, si hay condenación para esa casa, para esa familia. Entonces, hermanos, yo quiero pedirles que se pongan de pie, vamos a orar para finalizar la palabra del día de hoy.